En este video vamos a conocer cuáles son los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para las deducciones. En un video anterior ya abordamos el tema de las deducciones, ya vimos cuáles son las 10 fracciones que establece el artículo 25 de la ley y que son consideradas deducciones autorizadas. El capítulo segundo del título segundo de la ley establece todo lo concerniente a las deducciones. En el artículo 27 se establecen los requisitos. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Primero, ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen en los siguientes casos. Para empezar, hay que entender que no todas las erogaciones pueden ser consideradas deducciones. Como lo establece, es que debe tener la característica de ser estrictamente indispensable, y vamos a entender estos conceptos como aquellas erogaciones que deben de realizarse porque de lo contrario la persona moral no podría continuar con el desarrollo de sus operaciones. Entonces, este es el primer requisito para que las erogaciones o los gastos puedan ser deducibles, que sean estrictamente indispensables, excepto, como ya se menciona, que se trate de donativos que se otorguen en los siguientes casos. Las donaciones pueden realizarse tanto al sector gobierno como a las donatarias autorizadas que establece la misma ley. Sin embargo, hay que considerar que el monto total de los donativos será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. Entonces tenemos aquí que se pueden realizar donaciones al sector gobierno siempre y cuando no se rebase el 4% de la utilidad fiscal, y puede realizarse también a donatarias autorizadas. En la siguiente tabla estamos viendo un ejemplo en donde hay una persona moral que va a realizar donaciones tanto al sector gobierno como a las donatarias autorizadas. En este caso, el total de ambas deducciones nos tiene que dar un total de 7%, pero el sector gobierno tiene un límite que es el 4%. Por lo tanto, esta persona moral puede donar a las donatarias la diferencia, que sería el 3%. Suponiendo que esta persona va a realizar la donación en el ejercicio, vamos a calcular el límite de la deducción por donativos tomando como referencia la utilidad fiscal del ejercicio anterior, es decir, del 2023, que para este ejemplo es de 850,000. El 7% de este importe es 59,500, que sería el límite que podría ser deducible para la donación. Tenemos entonces que si realiza una donación al sector gobierno, únicamente podría hacer deducible el 4%, es decir, hasta 34,000 pesos. Y la diferencia, que es el 3% para las donatarias autorizadas, equivalente a 25,500 pesos, lo que nos da un total de 59,500, que es el límite que esta persona moral puede hacer deducible de las donaciones. Esto no significa que no pueda donar una mayor cantidad, puede hacerlo, sin embargo, únicamente va a ser deducible por el importe de los 59,000. En caso de que se quiera realizar la donación tanto al gobierno como a las donatarias. Cuando esta ley permita la deducción de inversiones, se proceda en los términos de la sección segunda de este capítulo. La deducción de inversiones es lo que contablemente conocemos como depreciación. Sin embargo, hay aspectos que lo diferencian de la deducción de inversiones, que es el término fiscal que se les asigna. Este tema lo vamos a dejar para un video específico en donde abordaremos cómo hacer deducibles las inversiones a través de los porcentajes máximos que establece esta ley.
Para que las erogaciones sean deducibles deben estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2.000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, que se efectúen mediante cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de servicios o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Para que puedan ser deducibles, también deberán estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez, así como cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley del impuesto sobre la renta y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o que, en su caso, se recabe de estos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Un requisito más es que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor agregado, que en su caso se establezca en la ley de la materia. Que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, estos se hayan invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros o a sus trabajadores o a sus funcionarios, o bien a los socios o accionistas, solo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la proporción del préstamo que se hubiera hecho a estos y expida y entregue comprobante fiscal a quienes haya otorgado el préstamo, los cuales podrán utilizarse como constancia de recibo si en alguna de estas operaciones no se estipularan intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. Cuando se trate de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquiera otra índole, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes. Inciso A, que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Inciso B, que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Inciso C, que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Entonces, para que estos pagos o estas erogaciones puedan ser deducibles, deben de cumplir con estas tres características. Cuando se trate de gastos de previsión social, será deducible siempre que las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Para estos efectos, el artículo 7 de la misma ley establece que se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia.
En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Los intereses que se deriven de préstamos o de créditos recibidos por el contribuyente serán deducibles siempre que el costo de adquisición declarado correspondan a los de mercado, es decir, que no se establezca el pago de intereses muy elevados. También, en el caso de adquisición de mercancías de importación, serán deducibles cuando se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación, es decir, contar tanto con la factura como con el pedimento de importación, el primero que acredita la propiedad y el segundo que acredita la legal entrada, estancia y permanencia de dicha mercancía en el territorio nacional. Las pérdidas derivadas por incobrabilidad de créditos puede darse por dos principales razones. La primera por prescripción y la segunda por notoria imposibilidad práctica de cobro. En este caso, para que dichas pérdidas puedan deducirse, estas tienen que considerarse realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. En este caso, la deducción sería para la persona moral que sufre esta pérdida, es decir, aquella a la que le quedan a deber. Otro requisito que deben reunir las deducciones es que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley. Y en el caso de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto suceda, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de la ley. En este caso, los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta ley, dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos. Por lo tanto, todos estos conceptos podrán hacerse deducibles a través de dos maneras. Como ya se menciona, a través de la donación a las donatarias autorizadas, o bien cuando no proceda la donación, se efectuará la destrucción de los productos. Para este segundo caso, se tiene que avisar a la autoridad fiscal, al Servicio de Administración Tributaria, por lo menos 15 días antes de efectuar dicha destrucción, de manera que ellos estén presentes cuando se lleve a cabo la destrucción de los conceptos ya mencionados. Y estos son algunos requisitos que deben cumplir las deducciones para personas morales.